digamos, es introducción a la vacunas. Luego, ¿qué son las vacunas y cuántos tipos hay? Luego, inmunización de la población en general y qué población en general de adultos debe inmunizarse y cuáles son los grupos especiales. Tipos de vacunas recomendadas por el MINSA, los que se administran actualmente y el CDC. Efectos secundarios de las vacunas, vacunas y comorbilidad y vacunas para el COVID. Bueno, en relación al valor de las vacunas han evitado más de 700 millones de casos de enfermedades y más de 150 millones de muertes. Ahí la importancia de las vacunas, ya que las vacunas enseñan al organismo a defenderse contra ya sea alguna bacteria o virus, debido a que las infecciones son provocadas en su mayoría por estos. Entre el 2011 y el 2020, las vacunas evitaron 25 millones de muertes y fueron diseñadas para generar inmunidad contra una enfermedad, permitiendo producir anticuerpos por el organismo contra esas enfermedades, similares a los anticuerpos que produce una enfermedad cuando se presenta un determinado paciente. Entre el 2022 y el 2023, 2.5 a 3 millones de personas por año han dejado de padecer de enfermedades graves y secuelas o muertes. 707.000 por día, 300 por hora, 5 por día. Todo esto debido a las vacunas. A pesar de ello, existen movimientos antivacunas, que son grupos de personas, colectivos, que por diferentes razones, ya sean sanitarias, religiosas, científicas, razones políticas, filosóficas, creen que las vacunas no deben colocarse, que implican más riesgo ponerse una vacuna que sufrir la enfermedad, o que una vacuna no aporta beneficios cuando se aplica, más puede provocar de repente enfermedades o complicaciones o efectos secundarios. Uno de los que propuso esto, y era un médico que surgió por los años 1998, él hizo un estudio con otros 5 de sus compañeros sobre el efecto del timerosal en las vacunas que contenían el timerosal, que es un metabolito derivado del mercurio, y mencionaron que provocaba autismo en ese grupo de niños que estudiaron y también problemas en el cobre. El problema o el efecto de este señor hizo estudios, pero no estuvo exento de conflictos de interés. Y resulta de que él había estudiado a un grupo de niños que ya habían tenido antecedentes de autismo, pero no tomó en
vacunas experimentales, las vacunas fueron aprobadas sin emergencia, no teníamos otros tratamientos para prevenir la enfermedad y solo los limitamos a tratar de las personas enfermas cuando se presentaron como oxígeno. Y las vacunas fueron digamos, la tabla de salvación que nos ha permitido salir de esta pandemia, pero ya estas estaban siendo investigadas, testeadas y tenían seguridad y eficacia. Eso se dice en base a la evaluación que hace este organismo del SAGE, que es parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Son un grupo de expertos de diferentes países que están involucrados en verificar que una vacuna sea adecuada, que son los que recomiendan a la OMS si se sacan o no las vacunas. Igualmente la FDA de los Estados Unidos. No sirven, dicen las vacunas para el COVID porque las personas se siguen contagiando. Hay muchas vacunas como las precedentes a la vacuna del COVID y otras más, como por ejemplo la de la viruela, de sarampión, que tienen una amplia acción sobre el ser humano y en cierto modo han ensombrecido los resultados de la vacuna del COVID. ¿Por qué? Porque los que se vacunan para la viruela pues no les da viruela, ¿no? O no les da sarampión. Hay un alto porcentaje, como el 100% de la viruela, que no les ha dado a los que se han vacunado en las épocas que se empezó a vacunar. En cambio, la enfermedad del COVID pues sí nos ha dado, pero para lo que sirve la vacuna no solamente es para que no se presente la enfermedad, sino para reducir los riesgos de enfermar y morir o de ingresar a las unidades de cuidados intensivos, que es para lo que ha servido la vacuna. Es mejor contagiarse naturalmente para obtener la inmunidad que vacunarse. Esto no es cierto porque las enfermedades pueden ser graves, pueden traer complicaciones y pueden quedar secuelas y muerte en las personas. Porque uno no puede controlar la variabilidad o la duración de la enfermedad. En cambio, cuando uno se ha vacunado, la inmunidad que va a tener posterior a la vacuna es más previsible. En cambio, la inmunidad natural, a costa de qué la vamos a obtener, no sabemos, ¿no? Entonces, esa es la objeción contra esto de que es mejor contagiarse. Lo otro que mencionan los que saben en contra de la vacuna es que poseen componentes que pueden resultar perjudiciales para la salud. Dentro de ellos el óxido de grafeno, el aluminio, etc. Las vacunas pues tienen un principio activo, que es la vacuna propiamente dicha, el germen que puede estar semimuerto o partes del germen, y los ayudantes, que son variados, que sirven para reforzar la respuesta inmune. No contienen las vacunas huevo, o sea, derivados del huevo, que puede condicionar alergia. No contiene esta vacuna conservantes, látex o metales. Acá pues entonces la imagen del médico que sacó esa investigación en Lancet y mencionaba que la vacuna que investigó podría producir el autismo. Se hicieron posteriormente estudios y se vio que en realidad no era una adecuada investigación. Y los que participaron en ese estudio se retrataron, 4 de los 5, según algunos autores, otros decían que eran 10. Pero él no se retrató y entonces el Reino Unido, al cual pertenecía él, lo declaró como no apto para el ejercicio de la profesión médica, calificando su comportamiento de irresponsable, antiético y inhumano. Esta parte para mostrarles de que, como existen los antivacunas o las personas, familias que no desean vacunar, que no vacunan a sus hijos, han existido y persisten enfermedades como el sarampión, por ejemplo, en diferentes partes del mundo, sobre todo en los niños. Han habido también casos de difteria, por ejemplo, en España, no solamente
se han notificado un total de 64 casos, según la CDC. En 2024, en otro reporte que va hasta el 16 de marzo, se han notificado 92 casos confirmados en 7 países para sarampión. Y la mayor parte corresponden, o el porcentaje, el 28%, pero la mayor parte corresponden a Estados Unidos y Canadá, del total de casos reportados, según la Organización Panamericana de la Salud. El 15 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud en Perú ha reportado un caso confirmado de sarampión en una niña de 10 meses en la zona del sur, hay otro caso que también ya lo están confirmando y hay 34 casos en estudio para confirmar. No están confirmados. También se reportó un caso de difteria en el Perú en el 2020 de una niña que había vivido en la zona de la selva y no recibió vacuna, ¿no? De 4 años de edad. Hasta el 2020, el mes de septiembre, la vacuna pentavalente en menores de 1 año estuvo en un 41.5%, debido a ser por lo menos 74.7%, esto debido al COVID, como hemos dicho. Y por ahí se está tratando de recuperar la vacunación en niños. Sarampión incluyó en diferentes partes del mundo. En marzo del 2023 se reportó un caso de polio en el Perú y se vio que esta enfermedad se presentó con fiebre, tos, debilidad de miembros inferiores y se diagnosticó parálisis flácida aguda. El resultado de la muestra enviado al Brasil, al Instituto Osvaldo Cruz, fue poliovirus derivado de la vacuna antipolio, pero no se ha encontrado aún el virus salvaje, que ya hace más de 32 años. Entonces, ¿dónde está el éxito de las vacunas? No solamente en tener un adecuado stock de vacunas, un centro de salud que ofrezca una atención permanente en la aplicación de vacunas, sino una información adecuada, general sobre las vacunas a la población. Y dentro de la información, explicarles cómo funcionan las vacunas y cuáles son los efectos iniciales más comunes. Entonces, las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales, y así disminuir las tasas de incidencia. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas enseñan al sistema inmunológico a defenderse contra microorganismos como el virus y las bacterias que lo invaden. Las vacunas exponen a una pequeña cantidad de antígenos, que pueden ser virus, bacterias, y van a desencadenar una respuesta inmunológica que nos va a permitir protegernos contra estas infecciones y proteger la vida de las personas. El éxito de las vacunas es entonces una información adecuada, educación a la población y coordinación con los diferentes centros de salud y la población para aplicar las vacunas. Se dice que las vacunas no es una decisión activa. La no vacunación, perdón, es una decisión activa. Es decir, cuando no se vacunan las personas es porque han decidido no vacunarse, porque no estamos en un lugar donde no hay vacunas, no hay centros de salud, simplemente han decidido no vacunarse. Los riesgos de la vacuna son mínimos.
hay inmunidad pasiva, que es la que tenemos cuando nacemos, se nos transmite a través de la lactancia materna o en el vientre materno. Pero también podemos hacer inmunización pasiva mediante la transmisión de inmunoglobulina. También el otro tipo de inmunidad es la inmunidad activa, que es generada por el propio organismo frente a una infección como las vacunas. Hay otra clasificación, inmunidad permanente, que la del sarampión, es decir, nos da sarampión, nos vacunamos para el sarampión, la viruela, y tenemos inmunidad y la inmunidad temporal por el COVID. En esto hay que hacer una salvedad docente que hay un 95% de personas que adquieren inmunidad para el sarampión con la vacuna, pero parece ser que cuando uno le da sarampión pues el 100%. Todos los que han nacido antes del 57 les ha dado sarampión, entonces ya tienen inmunidad de todo. Rara vez en el mundo que ha recibido la vacuna para el sarampión que no ha tenido una inmunidad, digamos, adecuada. Se podría hacer sarampión, sobre todo en los primeros años cuando se estuvo colocando la vacuna para el sarampión. Si mal no recuerdo, es después de 1900. Y la inmunidad para la influenza es temporal, porque cada año tienen que, digamos, actualizar la vacuna para la influenza con nuevas cepas, dependiendo de las que hubieron en el año anterior. Entonces, por eso que si no se vacuna este año, el siguiente año nos puede dar la influenza. Están pensando que el COVID también va a ser así. Entonces, probablemente vamos a tener una vacuna anual. ¿Por qué vacunar a un adulto o un adulto mayor? A medida que el ser humano envejece, también va envejeciendo, entre comillas, el sistema inmunológico. Eso le llaman inmunodeficiencia. Hay una disminución de la inmunidad natural por pérdida de la funcionalidad de las células implicadas, prófagos, células T, naturalmente. La respuesta a las vacunas también se ve modificada por cambios medibles en los equilibrios de las poblaciones de los linfocitos T. Los anticuerpos generados por la respuesta inmune a una vacuna decaen rápidamente en la edad, en los adultos mayores sobre todo. Se observa senescencia replicativa en los linfocitos T de la madre. ¿Qué tipo de vacunas? Según el método de fabricación por procesos. Hemos dicho microorganismos vivos atenuados, es decir, semi-muertos. Microorganismos inactivos, es decir, muertos o sustituciones. También hay vacunas recombinantes y sintéticas. Hay otros tipos de vacunas de acuerdo, hemos dicho ya, al método de fabricación, según la microbiología, pues unos pueden ser bacterianas o víricas, según sus usos sanitarios sistémicas y no sistémicas, según su composición monovalentes, polivalentes o combinadas. Entonces, las vacunas con virus vivos atenuados, muertos, son sarampión, papera, rubiola, varicela, zoster, fiebre amarilla, tifoidea oral, polio oral, rotavirus oral, rabia, BCG para la tuberculosis y la neumonía. Y las muertas, tétanos, difteria, gonorrea, hemófilos influenza, meningococo, neumococo, carcoco, fiebre tifoidea, polio irritable, gripe, hepatitis B, hepatitis A, virus del papiloma humano, encefalitis por la rapata, encefalitis japonesa, cólera, peste, borrelios. Hay muchas de estas vacunas porque no tenemos en nuestro medio. Incluso está mencionando que en otros países, como por ejemplo en Brasil, tiene la vacuna antimalárica, que nosotros no la tenemos en el esquema de vacunación del Ministerio de Salud. También están teniendo la vacuna la vacuna para la viruela del mono, que aún no la tenemos. Pero de todas esas vacunas, ¿qué vacunas se coloca en adulto? Tenemos la difteria y tétanos, que se debe dar en mujeres jóvenes hasta los 49 años, en varones hasta los 64 años, ya que se
vacuna para difteria y tétanos. A los 10 años de transcurrida la vacunación hay que hacer un recuerdo al organismo, no un refuerzo. Por eso se mencionan estas edades. Y en gestantes también se debe hacer un refuerzo de la vacunación. Hay diferentes esquemas con difteria y tétanos y otra con difteria, tétanos. Como veremos más adelante, la vacunación para difteria y tétanos en gestantes se empieza a partir de la 20 semana de gestación y difteria, tétanos y pertussis a partir de la 27 semana de gestación hasta las 36 semanas. Entonces, ¿qué grupos de adultos se deben vacunar? Los adultos hemos dicho por encima de los 19 años hasta los 60 y los adultos mayores por encima de los 60. Y refuerzos para difteria y tétanos para 10 años. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos, como son también el trabajo que realizan, la exposición, ¿no? Como veremos más adelante. Y la población adulta mayor se debe vacunar todos los años para la influenza y el monococo. Estas son las vacunas con las que cuenta el Ministerio de Salud. Se menciona que también la vacuna para el herpes zóster se debe aplicar, pero no tenemos dentro del esquema de vacunación del MINSA la vacuna para el herpes zóster, pero sí la tienen en algunas clínicas. Entonces, la vacunación para el adulto, vacuna contra la influenza todos los años, la influenza, no a todas las personas, de preferencia a los adultos mayores y aquellos que tienen factores de riesgo como enfermedades crónicas, asma, EPOC, fibrosis quística, pueden tener diabetes, insuficiencia renal o también pueden tener problemas hepáticos, enfermedades que alteren el sistema inmune. La vacuna antimalárica se tiene en el Ministerio de Salud, pero sobre todo aquellas personas que van a viajar a zonas endémicas como la zona de la selva y también a trabajadores de salud. Igual la vacuna contra la influenza a trabajadores de salud, porque están expuestos a adquirir estas infecciones. La vacuna contra la difteria y tétanos hemos dicho en el adulto, si el adulto no ha sido vacunado, entonces sí se le debe vacunar. Pero bueno, la primera dosis, el primer contacto, la segunda dosis a los 2 meses de la primera y la tercera dosis a los 6 meses de la primera. Y después de esto, ya pasado 10 años, se debe hacer su refuerzo. Sobre todo si se les pone tétanos, como son los trabajadores en granjas, los que están los agricultores, y las molestias, los efectos iniciales de estas vacunas, por ejemplo, de la influenza, pueden provocar dolor en una zona, dolor local, que se vacuna intramuscular en el hombro, eritema, edema, inflación, puede haber un poco de asatérico, malestar general y algo. Igualmente, en la fiebre amarilla, dolor local, eritema, inflación, en forma sistémica, cefalea, mialgia, malestar. Rara vez puede haber anafilaxia y encefalitis en las personas mayores de 60 años. Por eso solamente se vacuna contra la fiebre amarilla hasta los 59 años. Después ya no se debe vacunar. Mencionaban en alguna ponencia de vacunas de que van a hacer que esta vacuna esté dentro del esquema de vacunación en niños para que podamos ya estar protegidos contra la fiebre amarilla y no necesariamente solo cuando íbamos a las zonas endémicas nos vacunamos. Vacuna contra la difteria y tétanos, ya hemos dicho, las molestias, dolor local, eritema, inflamación y en forma sistémica, malestar general. Vacuna contra la hepatitis B, si no ha sido vacunado, el primer día, al primer contacto, pues se debe vacunar. Luego, la segunda vacuna es al mes de la primera dosis y la tercera vacuna al mes de la segunda dosis. En algunos otros esquemas mencionan a los 6 meses. Y las molestias son dolor, eritema, edema, induración local y a nivel sistémico, malestar general, cefalea, fatiga e irritabilidad. En adultos también se proponía la vacuna contra sarampión y rubiola, sobre todo si hay episodios de nuevos grupos, ¿no? Así como estamos viendo en el personal
al trabajo. Se le pregunta en qué trabaja, si viaja, dependiendo del país donde va a viajar, que hay diferentes enfermedades con vacunas, como hemos visto en otros países, entonces se debe aplicar vacunas. También se le debe preguntar si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque ahora las niñas están recibiendo vacuna para el papiloma humano hasta los 26 años. Las mujeres pueden recibir si es que no se han vacunado antes, los varones hasta los 21 años, ¿no? La vacuna para el papiloma humano no solamente protege para el cáncer uterino, sino para el cáncer de ano, hasta el cáncer de boca. Entonces, este año nació por la Unidad Nacional, entonces vacunas se aplican en Puerto Rico. Si va a viajar fuera del país, no cercano, sino a qué país, si tiene un sistema inmunitario debilitado debido a algún medicamento de enfermedad, puede estar usando porque puede estar las dosis, inmunosupresores, si no, si tiene infección por VIH, ya sabemos que tiene un sistema inmunitario debilitado, si no, es un estudiante que vive en una casa de estudiantes o es un recluta militar, si no, está expuesto a adquirir más enfermedades, infectocontagiosas, tuberculosis, la influenza, hemos dicho, debería vacunarse. Si es una persona que trabaja con pacientes, o sea, en un consultorio médico, en un hospital, en un asilo de ancianos, u otro entorno de atención, también en aeropuertos, bomberos, deben estar expuestos a adquirir infecciones. Por lo tanto, deben recibir, así no tengan 60 años de vacuna para la influenza y para el neumococo si fuera posible, ¿no? Si están en edades cercanas a los 60 años. Luego, si tienen alguna de estas afecciones como diabetes, enfermedad pulmonar crónica, renal crónica en etapa terminal, se realizan diálisis, los pacientes dializados deben tener en su cartilla de vacunación para hepatitis B, sobre todo antes, cuando no se miraba, se veía que esté vacunado, pues se les medía los anticuerpos, se les revacunaba, se infectaban bastante en las máquinas de diálisis. Por eso que tenían una máquina que estaba infectada para los ya infectados, ¿no? Pero cuando no se sabía, hace muchos años atrás probablemente se infectaron a través de las los pacientes con cirrosis, infección por hepatitis C,
de 1 a 5 años después de la primera dosis. Luego, para el sarampión, papera y rubiola en algunos grupos que no han sido vacunados. Para estos otros son para el papillomavirus humano, para mujeres hasta los 26 años y de hombres hasta los 21. Después, todos deben haber sido vacunados para la vacuna, ¿no? Y estos que están en azul son grupos especiales o vacunación especial si es que es evaluado un médico que aplicaba la cartilla y no han recibido las vacunas. Estos son grupos especiales, o sea, pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad embarazada, sistema inmunitario debilitado, VIH con CD4 menor a 200, VIH con CD4 superior a 200, enfermedad crónica, anesplenia, enfermedad cardíaca, pulmonar crónica, alcoholismo, diabetes, enfermedad cardíaca. Entonces, ellos deben recibir también todo lo que esté en verde, deben recibir, como es vacuna de la influenza, difteria y tétanos o difteria y tétanos. Entonces, deben tener todas sus vacunas en los refuerzos para el zóster, vacunarse los que tienen enfermedades crónicas, los que tienen VIH no, porque son virus semimuertos, y mucho más si es CD4 que es menor de 200, no debe recibir. Luego, para algunos de estos, la vacuna antineumocócica también, y los refuerzos de sarampión, papera y rubiola para estas pacientes que tienen enfermedades crónicas, todos los hombres y mujeres que tuvieran algunos padecimientos deben haber recibido vacuna para el papillomavirus humano. Varicela, no en VIH con un CD4 menor de 200, pero sí si lo tuvieran más de 200, y también vacunas para la tetosis. Entonces, dentro de los grupos especiales está el trabajador sanitario. ¿Por qué se debe proteger a los trabajadores sanitarios? Porque en el lugar de trabajo están expuestos a adquirir estas enfermedades infecciosas prevenidas. Y no solamente se les debe proteger para evitar que ellos adquieran la enfermedad, sino para evitar que ellos sean portadores o transmisores de esta enfermedad a las personas que atienden y a la comunidad misma. Entonces, se salvaguarda también a la comunidad. Antes se proponía vacunar a la población infantil, a los niños, a los adolescentes, mucho más que ahora, debido a que la población que existía antes era predominio de población joven, pero con el paso de los años hemos visto que se han ido incrementando más los jóvenes en edad media y también los adultos mayores. Es por eso que se está proponiendo que se dé una mirada a los adultos y a los adultos mayores para modificar los esquemas de vacunación. Están las vacunas, sino que no hay la adecuada propagandización ni el conocimiento de las personas, incluso dentro del mismo personal de salud, ¿no? Hay gentes que vienen, por ejemplo, con insuficiencia renal, diabetes, y les estamos vacunando cuando no han recibido las vacunas, antes de que ingresen a la diálisis. Por eso se les hace detección de anticuerpos para hepatitis, ¿no? Y bueno, y si no han sido vacunados, se les puede vacunar o que ingresan ya con seguridad de que no tienen la enfermedad. Pero una vez que salgan de alta, se les debe recomendar vacunarse, igual a los adultos mayores que vienen con cuadros neumónicos y no han sido vacunados para el neumococo, se les debe recomendar. Es por esto que se dice que se debe virar las políticas de salud a proteger a la población adulta, porque puede recibir vacunas a los grupos de riesgo, como son los trabajadores, los que están en los adultos mayores y la gente que por su trabajo, sus ocupaciones está expuesta a estas diferentes enfermedades prevenibles con refuerzos o vacunaciones. Entonces, las
qué cantidad de población no está recibiendo sus refuerzos y tiene riesgo de adquirir enfermedades. Beneficios esperados de la vacunación de los mayores. En los mayores se conserva la vitalidad al envejecer a través de la disminución de la mortalidad derivada de enfermedades infecciosas prevenibles, como neumonía e influenza. Un adulto mayor que está postrado por una neumonía disminuye su masa muscular y está posteriormente expuesto a ser dependiente y de repente a tener fracturas. Menos complicaciones y hospitalizaciones con la neumonía, menor uso de antibióticos, menor resistencia, menor tasa de infecciones resistentes a antibióticos por vacuna, debido a que se le pone la vacuna conjugada del neumococo y reduce el estado de portador nasofaríngeo de las cepas resistentes. Por efectividad, es más costoso afrontar una enfermedad y posteriormente la esperanza de vida es menor y la calidad de vida también disminuye. Mejor calidad de vida con el herpes zóster puede dar dolores crónicos discapacitantes, ¿no? Que a veces se mencionaba que les dolía tanto que ha habido algún caso que se ha suicidado por el dolor. Estos dolores del herpes son dolores neuropáticos que no se ven como los antiinflamatorios ni los analgésicos. Tenemos que usar moduladores del dolor como son los anticonvulsivantes, ¿no? La pregabalina, la gabapentina, que nos ayudan pero no desaparece en algunos casos. No todos los pacientes que tienen herpes tienen dolores debilitantes, incapacitantes. Algunos quedan con más o menos dolores, con el transcurso de los meses, de los años tienden a disminuir y otros que son muy intensos. Entonces, los objetivos de la inmunización en adultos mayores, a diferencia que en los niños, no es evitar la enfermedad, es prevenir la severidad de la enfermedad, disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, disminuir la exacerbación de enfermedades crónicas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva con una neumonía que van a salir con menor capacidad de oxigenación, o sea, capacidad de abajo, disminuir el declive funcional y actuar sobre la fragilidad, ¿no? Los adultos ya son más grandes, evitar que se hagan mucho más frágiles. Hay diferentes mitos y barreras que nos hacen o nos permiten que un adulto mayor no reciba vacunas. Por ejemplo, las mejores condiciones de higiene, saneamiento, hace que desaparezcan las enfermedades y las vacunas no son necesarias. Las vacunas conllevan algunos efectos secundarios nocivos a largo plazo que aún no se conocen, como por ejemplo como el COVID. Aún los médicos estamos preguntándonos, ¿y esas enfermedades de repente, esas trombosis venosas repentinas, los infartos, los microinfartos que hay, como algunas personas que tienen un microinfarto a nivel de la mácula y hay una zona de la mácula del ojo que se infarta y pierde la visión parcial. Entonces deben de salir ese microinfarto si esa persona no ha tenido diabetes, no tiene esclerosis, colesterol también, le echamos la culpa al COVID, ¿no? O a la vacuna del COVID, pero no hay nada demostrado en eso. Entonces, por eso decimos que aún los efectos secundarios nocivos de las vacunas a largo plazo que aún no se conocen, no se ha demostrado nada, pero hay esas dudas aún en nosotros, ¿no? La vacuna puede ser mortal, dicen algunos. Las enfermedades prevenibles mediante la vacunación están casi erradicadas en el país. No dice eso, ya están erradicadas, ¿para qué le hago el refuerzo de la vacunación? Por lo tanto, no hay motivos para vacunas. La administración simultánea de más de una vacuna, le pongo la vacuna para el tétanos y para el neumococo, de repente le va a dar mucha más fiebre, se va a sentir peor, mejor no solo le pongo la del neumococo y no le pongo la del tétanos. Entonces, al niño ya no le pongo la del neumococo, ¿no? Entonces, todos esos son barreras. El personal de salud no está sensibilizado, no les explica, si llega a un centro para la atención que sea una persona adulta, yo no investigo si tiene sus recuerdos y por el trabajo, por supuesto. Personal de salud incapacitado que tenga población, que no eduquen el tema a sus pacientes, a la gente a la cual tiene acceso. Falta de políticas de salud, de inmunización a los mayores y falta de difusión. No hay difusión en las paradas, en los diferentes lugares, sobre así como el letreros por todas partes. Entonces, igual para
que era virus semimuerto. Luego vinieron la bivalente, que es la última que se está colocando, y la penúltima, y la última es la monovalente. Entonces, estos esquemas de vacunación del año 21, en diferentes edades, que recibieron los niños, y entonces surgieron las vacunas, como hemos dicho, del año 21, en febrero, en abril a los adultos mayores, en julio a los adultos, en octubre a los adolescentes, en enero de 2022 los niños entre 5 y 12 años, y también en octubre los niños de 6 meses a 4 años. En enero ya apareció la vacunación bivalente de 2023 y continúa la bivalente en los diferentes grupos de edad. Entonces, de acuerdo al esquema de vacunación actual para el COVID, se menciona que de 6 a 4 años que no han recibido vacuna, 2 dosis. Primera dosis en el primer contacto y segunda dosis 28 días después. Esto con la vacuna bivalente de Pfizer. Luego, si le han puesto una dosis o más, se le aplica una dosis nada más a los 2 meses de la última dosis. Entre 5 años a 59 años se le aplican las 2 dosis. Primera dosis, el primer contacto, segunda dosis 28 días. Pero si esto fue si no recibió nunca vacuna. Pero si ya recibió vacunas, entonces se le da solo una dosis 2 meses después de la última dosis. La vacuna esta monovalente, que es la última, monovalente adaptada, en base al Omicron, que es la variedad XBB1.5. La población objetiva para esta vacuna es la población adulta mayor, de más de 60 años, solo una dosis. 2 meses después de la última vacuna que recibió, personal de salud una dosis, 2 meses después, que están a partir de las 12 semanas de edad. Una dosis 2 meses después de la última dosis y pacientes con enfermedades crónicas una dosis 2 meses después de la última dosis. Y estos son grupos especiales, las diferentes enfermedades, ambulantes o pacientes oncológicos y también diferentes grupos de riesgo que deben recibir esta vacuna. Y
estaba el COVID, a pesar de que uno veía que moría la gente, la gran cola en los hospitales, se hizo una encuesta y al principio sí se vacunaría el 75% de Lima y después dijeron que ya en diciembre el 57% no se vacunaría. El 22% desde el principio no se hizo vacunar y se incrementó este porcentaje de personas. Entonces, a pesar de todo, continúa las antivacunas. A pesar de todo lo que hemos visto. No olvidar nunca que los beneficios de la vacuna son mayores que los riesgos. Y entonces las vacunas salvan vidas. A los niños no les preguntan si quieren irse a vacunar, si tienen miedo. Los llevan a pueblitos a vacunarse. A no ser que últimamente hubieron campañas de vacunación, como creo que por algún pueblo de la sierra, no recuerdo, que las agredieron a las enfermeras, les quitaron el termo, les destruyeron. Aún hay gente que no está en las redes sociales,